Capítulo 34. Un mes de estudio. ¿Qué vas a hacer ahora? Seiya preguntó con los brazos cruzados, sin mostrar mucho interés. Primero voy a... Issei se llevó una mano a la barbilla, tomando un segundo para pensar en lo que haría. Sus ojos viajaban sin rumbo por todo el lugar, hasta encontrar a Seiya que lo observaba. Entrecerrando sus ojos y que su sonrisa pasara a una de astucia, volvió a hablar. Primero. Lárgate, voy a trabajar. Issei dijo al mismo tiempo en echar a Seiya del edificio casi con una patada. Antes de que Seiya pudiera objetar, la puerta del edificio se cerró de golpe en su espalda. Dejando al pelinegro con las palabras en la boca, no supo cómo reaccionar, y solo parpadeó un par de veces antes de dar media vuelta y entrar al edificio con un portazo. ¿Qué pretendes? Eso digo yo. ¿Qué pretendes? Estoy trabajando. Seiya parpadeó por unos segundos. Al volver al interior, pudo ver cómo toda la maquinaria ya estaba a toda potencia, trabajando mientras Issei estaba sacando las cosas que había traído de la iglesia de su mochila, que eran espadas de luz y armas de fuego. ¿Sabes qué? Olvídalo, no pienso preguntar. Seiya negó con la cabeza un par de veces. Ciertamente no quería comenzar a preguntarse cómo había hecho el castaño para encender todas las máquinas en cuestión de segundos, y se negaba fervientemente a dejar entre esa duda en su cabeza. Tras un momento de silencio, el pelinegro volvió a hablar. Solo te voy a decir que esta noche vas a pelear otra vez. ¿Qué? ¿Y por qué? Apenas mate a los demonios de la fábrica, ¿cuánto más tendré que seguir con eso? Issei dejó de prestar atención a lo que estaba haciendo, y miró a Seiya parado en el marco de la gran puerta, un poco molesto por la noticia. Hasta que dejes de regresar medio muerto. Seiya dijo con un tono de reproche en sus palabras. Ciertamente, el castaño ya había terminado con su entrenamiento con respecto a lo básico, pero con la regeneración poco normal del castaño, quería presionar al castaño para ver cuánto podía soportar. Claro que intentaría no matarlo en el proceso. En ese caso tengo más trabajo. Issei ya no dijo otra palabra, e ignoró a Seiya, comenzando a buscar más materiales. Seiya no sabía y no le importó lo que haría ahora, lo único que sabía era que quedaban algunas horas de luz, y que si Issei no usaría su espada para entrenar, lo haría él. Aprovechando para entrenar, practicó los movimientos que él había creado tras tantos años. Aunque su apariencia no superaba a un joven de unos 20 años, su verdadera edad bien podría ser el triple. Entrenando con su espada, su concentración era constantemente rota por los misteriosos sonidos. No solo pertenecientes a la maquinaria, sino también gritos que iban entre maldiciones, chillidos de dolor y celebraciones, haciéndolo preguntarse, ¿qué era lo que estaba haciendo ahí adentro? Tentado en más de una ocasión a echar un vistazo. Llegada la noche, Seiya llamaba en repetidas ocasiones a Issei para que saliera ya, pues la noche era avanzada, y aún no se veía que fuera a salir pronto. Antes de que Seiya recogiera su espada que había dejado recargada en un árbol cercano, para tirar la puerta abajo. A medio camino de recoger su espada, Issei salió de la fábrica abriendo la puerta con ímpetu. A punto de que Seiya le reclamará por su tardanza, una luz golpeó la espalda de Issei, proyectando su silueta en el suelo de concreto a los pies de Seiya. Pareciendo que algo cubría el brazo derecho de Issei, pero Seiya no podía distinguir por la forma en la que se proyectaba la luz, preguntándose si acaso Issei estaba haciendo una especie de espectáculo o un show de televisión. La expresión de Seiya se volvió una de enojo mientras sus brazos se cruzaban sobre su pecho. Observen todos. Damas y caballeros. Tendrán el gran honor de ver mi obra de arte, maravillense con su belleza simples mortales. Solo estoy yo, y soy un demonio. Seiya dijo sin mucho ánimo y al borde de perder la paciencia. Observen mi nueva creación, mi guantelete Taser. Issei levantó su brazo derecho, el cual era cubierto por lo que parecía ser un guante de caucho bastante grueso, con pequeñas plaquetas de metal en la palma de su mano, unidas por cables que se enroscaban por todo el brazo, uniendo más placas de metal a forma de protector de brazo. Al final, los cables se unieron en uno solo hasta una batería ligeramente más grande que una batería de auto, que colgaba en su espalda baja, atada por correas parecidas a cinturones de seguridad. Seiya le envió una mirada bastante escéptica a Issei, pues lo que Issei llamaba obra maestra, era más un montón de basura unida para sus ojos. ¿Estuviste todo el día armando esa basura en vez de entrenar? Creí que querías volverte fuerte. Un rastro de enojo y desdén era perceptible en sus palabras. Eso mismo dijiste sobre mi gancho, y al final me salvó la vida. Si estuvieras entrenando, no necesitarías este tipo de cosas a la hora de pelear contra demonios. Un caballero solo debe pelear con espada y escudo o con un lanza.
El verte usar este tipo de cosas me decepciona. ¿Qué y por qué? No veo nada de malo prepararme todo lo posible antes de una pelea. En todo caso, no le veo la necesidad a pelear contra demonios. Digo, yo solo derroté a 5 demonios por mi cuenta, ¿por qué sería diferente hoy? No, en realidad estuviste a punto de morir por un puñado de remedos de demonios. Las basuras con las que peleaste eran simplemente peones que se creían invencibles cuando se convirtieron en demonios, tal vez se habían convertido en demonios 3 o 4 meses antes que tú, como mucho. Esta vez vas a pelear contra un verdadero demonio. Espera. ¿Me estás diciendo que simplemente eran peones? Issei abrió mucho los ojos ante las palabras de Seiya. Ninguno de ellos eran capaces de erigir por lo menos una pequeña barrera para cubrir sus auras. Tú tampoco puedes usar magia. Issei dijo por lo bajo. Aún así, fue escuchado perfectamente por el pelinegro. Te dije que no soy un afeminado. Seiya refutó, haciendo que Issei le bajara una gota de sudor al ver cómo Seiya se ponía a la defensiva con respecto a su comentario, antes de toser en su mano y volver a hablar ya recompuesto. Hoy vas a luchar con un demonio de clase media con alineación de torre. Uses lo que uses, no le hará daño. Incluso con mi espada te resultará difícil cortarlo. Oh vamos, ¿qué tan fuerte puede ser un demonio de clase media? Issei bufó en desdén. Issei estaba siendo arrogante, la victoria con los demonios de la última vez se le había subido a su cabeza. Ciertamente, su línea de pensamiento era, si podía derrotar a algunos enemigos medianamente fuertes, ¿podría derrotar a un único solo enemigo aún más fuerte? La respuesta de Seiya fue solo una sonrisa burlona. Salto de tiempo. Seiya. ¡Ayuda! Corriendo desenfrenado, Issei pidió ayuda antes de tropezar justo en el segundo que su espada pasaba por encima de él, atravesando de lado a lado una columna de concreto. Viendo esto, Issei no trató de sacar la espada, y comenzó a arrastrarse lejos del demonio mientras trataba de ponerse de pie. Un demonio de 2 metros. Tenía cuernos de ciervo en su cabeza siendo un cráneo, su cuerpo era cubierto por un pelaje marrón claro, destacando el pelaje de sus brazos manchados de un color rojo. Su cuerpo era delgado, y parecía delicado a pesar de que era todo lo contrario, demostrándolo al lograr mandar a volar al castaño unos metros en el aire, sin que el peso de la espada pusiera alguna resistencia. El demonio que seguía a Issei, se tomó un segundo para mirar entre dónde estaba huyendo Issei, y dónde estaba la espada incrustada, antes de decidirse por seguir su persecución en vez de sacar la espada. Dando un rugido al cielo, el demonio avanzó, haciendo que temblara el suelo con cada paso que daba. En cuanto el demonio se alejó de la espada, Seiya apareció desde las sombras, mientras su rostro reflejaba preocupación. Tomando el mango de su espada, la sacó sin dificultades de la columna, antes de ir en la dirección por la que había ido el demonio. Issei que corría a toda velocidad. Se quedó sin camino para seguir huyendo. Antes de que pudiera dar media vuelta para correr en otra dirección, el gruñido del demonio resonó en su espalda. Como un robot a que le faltaba un engrasado, Issei miró en la dirección de la que provino el gruñido, solo para ver al demonio cuyos ojos lo miraban con un destello rojo sangre, antes de que el vapor saliera de la boca del demonio, dándole una apariencia intimidante. Mirando más cuidadosamente, el demonio tenía la forma de una palma marcada en su pecho, como si algo lo hubiera quemado. Esa parte del pelaje resaltaba considerablemente en su pelaje color marrón. Oye tranquilo, el golpe en tu pecho sé que te dolió, así que te pido disculpas. ¿Por qué no lo hablamos? Jeje. Ambos nos equivocamos, tú en comerte a esa chica, y yo en atacarte cuando estabas comiendo, así que, ¿qué me dices? El demonio dio un rugido, parecía que las palabras de Issei solo lo había enfurecido sin más. Un asqueroso crujido proveniente de las manos del demonio, solo fue preludio de algo peor cuando vio cómo las garras del demonio crecían más y más, hasta ser del tamaño de pequeños cuchillos curvos. Otro rugido se escuchó cuando el demonio dio un grito y corrió en su dirección. Sin ninguna arma, Issei se encogió en el suelo, esperando su final. Apretando los ojos con fuerza, colocó sus brazos frente a él, solo para escuchar cómo el demonio dio un medio chillido. Tras unos segundos sin escuchar nada, Issei abrió sus ojos con lentitud. ¿Qué haces ahí en el suelo en posición fetal? Levántate de una buena vez. Seiya está sosteniendo la cola del demonio, evitando que el demonio se alejara o se acercara a Issei. El demonio miró por debajo de su brazo, para ver cómo Seiya no le prestaba su atención. Sintiéndose furioso, giró lo más que pudo y movió sus brazos con furia, intentando cortar al pelinegro que lo sujetaba. Seiya no le tomó importancia, y solo se agachó o retrocedió sin soltar la cola del demonio.
Issei, impresionado por el espectáculo, se puso de pie sin quitar la mirada del espectáculo delante suyo. Bien, no vamos. Seiya dijo esto antes de respirar hondo y con un fuerte tirón de la cola, mando lejos al demonio para solo escuchar el reventar de cristales y el aplastar del metal. Antes de que Seiya colocara su espada en su espalda y tomara a Issei como un costal de papas, saltó del segundo piso del estacionamiento, abandonando el lugar de la pelea. Salto de lugar. Caminado de vuelta a la vieja fábrica, Issei era ayudado a caminar por Seiya. Te dije que lo mejor era entrenar en vez de usar ese cacharro. El poder de los demonios aumenta cuando se vuelven callejeros, y se transforman en esos seres. ¿Y cómo lo venzo si son más fuertes de lo que eran antes? Los demonios se vuelven salvajes, sedientos de sangre. Conservan mínimo de inteligencia para tender emboscadas, pero solo atacan con el impulso de matar. Si usas la técnica y habilidad, son pan comido. Al menos al inicio me fue bien. Si el demonio no hubiera cortado el cable que conectaba mi guantelete con la batería, lo habría asesinado. Issei tenía una expresión de dolor mientras caminaba sin apoyar su pierna, y con un brazo en un costado. Si no hubieras tenido algo en tu brazo, dificultando el agarre en tu espalda, el demonio no te hubiera arrebatado la espada. Espada que usó para cortar el cable. Issei solo hizo un puchero mientras susurraba algo por lo bajo. De todas formas, ¿no fuimos por las armas de los exorcistas esta mañana? ¿Por qué no trajiste una de esas armas? Incluso si fuera una torre, ¿no sería invulnerable? Ah. Bueno, no sabía que iría a matar a un demonio, y pensé que tendría tiempo hasta que volviera a pasar. Así que terminé por desmantelar todas las armas. Tendrás que encontrar tiempo para seguir con tus inventos, de lo contrario, no podré entrenarte si sigues gastando el poco tiempo que tenemos al día. Issei miró al suelo, en su rostro se mostraba consternado, pero sabía que Seiya tenía razón. En todo caso, seguiremos hasta que derrotes al demonio como lo hiciste con los últimos. Al día siguiente, por la mañana. Presta atención. Solo puedes estudiar magia por las mañanas, no servirá si te pasas la mitad del tiempo dormido. Ravel, que sostenía un libro en una de sus manos y una varita en la otra, regañaba a Issei, el cual, todavía no se acostumbraba a despertar temprano. Aún tenía los ojos sensibles a la luz, y baba bajando por la comisura de su boca. Ravel miró unos segundos al castaño, preguntándose si valía la pena enseñarle magia. Sabes, estas clases serían más efectivas si también estudiáramos después de clases. ¿Después de clases? Estoy en el gimnasio, y después tengo que buscar demonios callejeros, solo puedo estudiar por las mañanas. Con un tono agotado, Issei no tenía ánimos de discutir, aún teniendo el cuerpo ligeramente adolorido de la paliza que había recibido ayer. En ese caso presta atención. Ravel golpeó su varita sobre la mesa, llamando la atención del castaño terminando de despertarlo. Termina de describir las diferencias entre los círculos mágicos de invocación y encantamiento. Pensé que aprender magia sería más divertido. O por lo menos interesante. Issei tenía un rostro de fastidio. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso mis clases te resultan aburridas? Ravel colocó sus manos en la cintura, mientras miraba con intensidad a Issei. No para nada. Solo pensé que aprendería a usar magia, no a escribir diferencias entre una y otra cosa. Si sigo así, no sé cuándo pueda derrotar a un callejero con magia. Ravel pensó por un segundo. En realidad Issei tenía razón, el plan de estudio de Souna era un poco monótono y aburrido. Incluso ella ya estaba un poco cansada de leer y explicar al castaño sobre las precauciones que uno debía tener para practicar magia, y si Issei no asesinaba como mínimo a 3 demonios, no sabría cómo mirar a Souna a la cara. Supongo que tienes razón. Veamos, saltemos a la segunda parte del plan de estudios. Ravel revisó en el libro en su mano, en qué consistía el segundo plan de estudios. 11ª fase de plan de estudios. Capítulo 1. Condiciones en las que le es permitido usar magia de nivel de aprendiz. Ravel leyó en voz baja antes de que le saliera una gota de sudor. Incluso, cuando eran más joven, nunca habían sido tan insistentes sobre la precaución que uno debía tener en el uso de magia, o habían sido tan estrictos en las condiciones en las que la podía usar. Saltarnos unos capítulos del plan de estudios no tiene nada de malo, ¿verdad? Ravel pasó unas hojas antes de volver a leer mientras era observada por Issei, quien esperaba a que le dijera cómo entrenaría, o mejor dicho, estudiaría. 4ª fase de plan de estudios. Estudio teórico del control de magia para hechizos de nivel principiante. Pasando otro montón de hojas, Ravel se cuestionaba la cantidad de tiempo que Souna les hacía estudiar a los miembros de su clan.
Pasando a la mitad de su libro, volvió a leer una vez más. 15ª fase de plan de estudio. Control y aumento del aura. 16ª fase de plan de estudios. Estudio de hechizos de nivel principiante. Por el Mahou, ¿cuándo aprendes magia ofensiva con esta guía de estudios? Ravel abrió de par a par sus ojos, y se sentía hasta cierto punto exasperada, al punto que arrojó el libro y tomó el siguiente tomo del plan de estudios. 17ª fase de plan de estudios. Práctica de hechizos nivel principiante. 18ª fase de plan de estudios. Estudio de hechizos ofensivos nivel principiante. La incredulidad ya era parte del rostro de Ravel. Al leer hechizos ofensivos y principiante, casi arrojó el libro a la basura. Un hechizo ofensivo de nivel principiante era, en palabras sencillas, inútil contra un demonio. Imposible siquiera dañar la ropa de ese demonio. Dando un respiro, decidió darle una última oportunidad. Pasando las hojas casi al final del libro, volvió a leer. 49ª fase del plan de estudios. Práctica de hechizos defensivos nivel medio. Junto con un montón de advertencias con respecto a la seguridad que uno debía tener al practicar, un pequeño escalofrío pasó por su espalda al imaginarse cuánto tiempo había tardado, si se hubiera apegado al plan de estudios, teniendo en cuenta que eran 3 meses por cada paté del plan de estudios. ¿Issei, ya controlas tu aura? Ravel preguntó esperando poder practicar verdadera magia. Sí, practiqué solamente eso con los Gremori. Más tarde, ese mismo día. Tienes un buen aguante y fuerza, dijo Jin, que había estado practicando con Issei. ¿En verdad? Sí, aunque eres brusco y a falta de mejores palabras, torpe. Oh, la felicidad que comenzaba a marcarse en el rostro de Issei, fue destruida con las siguientes palabras del afroamericano. En parte esto es bueno. ¿Qué quiere decir? Primero me dice algo bueno y después algo malo. Elija si está decepcionado o impresionado. Solo te estoy siendo sincero. Si haces algo malo, te lo diré y te ayudaré a corregirlo. Y a su vez, si haces algo bien, te felicitaré. De todas formas, que seas torpe es algo que se soluciona fácil con suficiente entrenamiento, tienes fuerza y aguante, solo te falta algo de técnica. Issei escuchaba con detenimiento a Jin, mientras recordaba lo que le había dicho Seiya con respecto a sus entrenamientos. Flashback. No puedo entrenarte físicamente y después enseñarte a usar la espada, no sin el debido tiempo. ¿Cuándo dijiste que él te entrenaría? Seiya tenía la mirada puesta en el suelo, pensado cómo ahorra tiempo al castaño para entrenarlo. A partir de mañana, después de clases. Issei contestó de forma concisa. Sería bueno que entrenaras con él y aprendas a medir tu fuerza. Así cuando termines con él, ya habrás calentado y podremos empezar aquí. Seiya habló de forma calmada. Espera. ¿Quieres que aprenda a controlar mi fuerza usando a otras personas? ¿Qué ocurrirá si las lastimo? Exaltado, Issei rechazaba esa idea rotundamente. Mejor que aprendas a controlar tu fuerza con hombres músculos, y entrenados para soportar golpes, a que termines golpeando por accidente a uno de tus compañeros de clase y lo medio mates. Issei no supo responder, y se quedó en silencio. Entendía el punto de Seiya. Fin flashback. ¿Y qué es lo que me va a enseñar exactamente? Issei preguntó, queriendo tener una idea más clara al respecto. Por lo general, enseño un poco de todo. No suelo dar un régimen de entrenamiento especial a todos mis alumnos, pero en tu caso, enseñarte a pelear con tu delgado cuerpo, solo te expone a recibir un daño fatal. Deteniéndose unos segundos, Jin dio un vistazo con más detenimiento antes de hablar. Tu fuerza es buena, no excepcional. Así que, gente que va al intercambio de golpes, te aplastará unilateralmente. Es mejor que lo recuerdes. En tu caso, un cuerpo delgado y ágil, es excelente para someter a tu enemigo con llaves, y golpear sus puntos débiles. ¿Y si el enemigo no tiene puntos débiles, cómo me debería enfrentar? Teniendo en mente a una loli peliblanca, recordando cómo destrozaba árboles y rocas a su paso, le hacía dudar si en verdad podía detener a alguien así. No digas tonterías. Todo rival tiene algún punto débil, el problema es encontrarlo. Issei no pudo evitar levantar un oído ante lo que había dicho. El día de ayer cuando peleó con el demonio, su espada solo había cortado ligeramente al demonio, que solo lo había hecho enfurecer. Si aprendiera a encontrar y explotar el punto débil de sus enemigos, sus peleas serían considerablemente más sencillas. En algunos casos, hay gente que se olvida o simplemente prescinde en entrenar lugares específicos de su cuerpo. Algunos su espalda baja, otros la parte interna de sus piernas o sus costados.
Como sea, esos lugares son un incremento considerablemente a la fuerza de todo el cuerpo. Aunque pensemos que apenas utilizamos estas partes. Así que, cuando pelees, intenta atacar esos lugares cuando tengas oportunidad. Al día siguiente, por la tarde. No pensé que podría hacer algo así. Ahora veo por qué no te pude cortar en aquella ocasión, por eso me llevaste con esa torre, ¿verdad? Y se hizo una huelga descendente con fuerza, mientras sonreía de forma beligerante. Si tienes tiempo de hablar, subiré el nivel. Seiya rechazó el brazo junto a la tubería que sujetaba a Issei, mientras le enseñaba los movimientos de su estilo, dejando que los probara en él en una pelea simulada. Eso no significaba que Seiya no golpeara al castaño cuando veía una apertura, pero ya no atacaba con la fuerza para matarlo, y mientras el sonido de acero chocando con acero resonaba dentro de la fábrica, Seiya analizaba y corregía a Issei. Detente, está bien con eso. Issei hizo lo que le dijo Seiya, y bajó la tubería que usaba como espada. Debes de dejar de desperdiciar magia. ¿Qué quieres decir? La tubería que estás usando, es un pedazo de metal oxidado. Por mucha magia que infundas, la tubería tiene un límite en la magia que puedes almacenar. El resto de la magia solo la estás liberando. Como caballero, no puedes darte ese lujo. Aunque con mi espada no pasa eso, es porque es de gran tamaño y de buen material, pero con este pedazo de chatarra, lo único que haces es tirar tu poder. Después de haber visto su pelea contra el demonio, decidió que era hora de enseñarle al castaño el refuerzo con poder demoníaco, mostrando la forma en la que debía usar su aura para recubrir su arma. Seiya sintió que había sido un desperdicio en su momento. Sabía, y había visto que Issei no tardaría en descubrirlo, pero no podía evitar el sentimiento de urgencia que le hacía sentir que no tendría tiempo de enseñarle nada más, cuando descubriera cómo usar su aura para recubrir su arma. ¿En serio? Pensaba que entre más poder usaba, más fuerte era mi ataque. No, estás equivocado. Dependiendo del material de tu arma, conseguirás un cierto porcentaje en el daño que hace tu arma. Por ejemplo, con mi espada es un 50% de incremento de la magia que has imbuido, y entre más magia que suministras, ese porcentaje seguirá creciendo, pero el poder que suministra será varias veces menor al de la magia que suministraba. Alguien que posee vasta magia, puede darse el lujo de desperdiciarla en sus ataques, inflándolos de poder mágico como un idiota, sin medir las consecuencias que eso le trae a su cuerpo. La deficiencia de magia y la expulsión de magia, rápidamente puede llegar a ser muy peligrosa. En otro lugar de la ciudad. Ars, que estaba sentado estudiando en el comedor, estornudó atrayendo la atención de Asia. Ars-kun, ¿estás resfriado? No, estoy bien. Supongo que alguien está hablando de mí, jeje. No te preocupes, Asia. Con Issei y Seiya. En nuestro caso como caballeros, carecemos de poder mágico. Hay que medir nuestro poder mágico suministrándolo a nuestra espada, en cantidad que no acaben con nuestras reservas mágicas en segundos, y a la hora de la verdad. El poder con el que logramos atacar, es lo que nos diferencia entre demonios de clase baja, media y alta. Otra razón por la que es bueno alargar las peleas. Si ese es el caso, si tengo cantidades grandes de magia, ¿podría enfrentar a un caballero de clase alta? No del todo. Te faltaría la habilidad, pero no estás equivocado del todo. Basta de plática, ya te dije el problema, corrígelo. Seiya levantó su tubería.